Buenos días. Mi nombre es Bianca Abigail García García de la licenciatura de Psicología. El tema que se expondré hoy es terapias de familia de la clase de Introducción a la Psicología. Comencemos. En la actualidad, las terapias de familia constituyen uno de los enfoques más empleados por muchos psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, no importa si su uso se inserta en un modelo psicodinámico, sistémico, conductual, feminista o cognoscitivo. Cada vez hay más interés y curiosidad de entrelazar los aportes de dichas escuelas en un tipo de intervención que trascienda la postura clásica individual. Y debido a esta misma razón, los libros, los artículos, los seminarios e instituciones orientados a la intervención familiar han adquirido más popularidad. En un principio, debe quedar claro que no existe un monolito que podamos llamar terapia familiar. En su lugar nos encontramos con una diversidad multifacética y heterogénica de terapias de familia, cada una con sus pioneros y sus premisas particulares. La terapia familiar suele ser a corto plazo, puede involucrar a todos los miembros de la familia o solamente a los que son capaces o tienen la voluntad de participar. El plan de tratamiento específico dependerá de la situación familiar. Las sesiones de terapia familiar pueden enseñar habilidades para profundizar las conexiones familiares y atravesar momentos estresantes, incluso cuando haya terminado las sesiones de terapia. La terapia puede ayudar a mejorar las relaciones conflictivas con la pareja, los hijos y otros miembros de la familia. Se podría enfocar en determinados temas como los problemas matrimoniales o económicos, los conflictos entre padres e hijos o la repercusión del abuso de sustancias o una enfermedad mental de toda la familia. La familia podría realizar terapia familiar junto con otros tipos de tratamientos de enfermedad mental, especialmente si alguno de los miembros tiene una enfermedad mental o una adicción que también requiere terapia adicional o tratamiento de rehabilitación. Dicho esto, pues pasaremos a los antecedentes. Muchos historiadores del tema ubican a los precursores de las terapias de familia en los comienzos de la organización del trabajo social. Para finales del siglo XIX, en varios países se defendía la idea de que no era suficiente trabajar con las personas problemáticas, quitadas de su contexto familiar. El énfasis se dirigía a la familia en toda su totalidad, tal y como lo expresó Du Bois en 1907. No debemos limitar nuestros esfuerzos terapéuticos al paciente solamente, sino además extender nuestro servicio a esas personas que viven con él también. Muchas veces, esta es la mejor manera de lograr resultados completos y duraderos. No obstante, el movimiento de trabajo social y su interés en contextualizar las intervenciones en un nivel más macro no tuvo mucha resonancia dentro del trabajo clínico con familias. Ello se ha atribuido a las diversas influencias ideológicas que predominaban a principios del siglo y que eventualmente continuaron ejerciendo gran influencia durante las siguientes 5 o 6 décadas. Una de las más destacadas fue la constituida por la fuerte renuencia de los psicoanalistas de trabajar con familias. Incluso Freud se mantuvo aferrado a la idea de que resultaba contraproducente trabajar clínicamente con los familiares de los pacientes y que por tal motivo pues nunca efectuó trabajo clínico de familia y evitaba involucrarse en terapias de parejas. Las preferencias de Freud se convirtieron con rapidez en cánones inflexibles, lo que trajo como consecuencia que el trabajo clínico con familia se comenzara a ver en el mejor de los casos como poco eficaz y como peligroso en el peor de ellos. Por ejemplo, Glover realizó una encuesta en 1938 entre psicoanalistas británicos sobre el uso de analizar miembros de la familia del paciente. Los resultados indicaron que, casi sin excepción, los psicoanalistas veían como muy inadecuada la intervención con familias. Para la década de 1940, algunos psicoanalistas comenzaron a considerar con seriedad que era una buena idea incluir en el tratamiento al esposo o, en caso contrario, a la esposa del paciente, pero de manera separada. Aunque este era un avance, el mismo solo era un paso tímido en contra de una tradición dogmática que aseguraba de antemano lo peligroso de dicho procedimiento.
Se hace un reconocimiento muy especial a lo que llegó a conocerse como el Grupo de Palo Alto, en donde tuvieron la oportunidad de reunirse varias de las personalidades más reconocidas del campo, como Gregory Halley, Wigland, Jackson y Virginia Satir. Producto de este grupo se llegaron a contratejer varias posturas y acercamientos de vanguardia, como la teoría de Bateson del doble nudo. Tal teoría proponía que el origen y mantenimiento de la esquizofrenia se debía a que los encargados del paciente se comunicaban con él o ella de modos contradictorios, ofreciendo casi en forma simultánea mensajes verbales que cancelaban el anterior y que generaban patrones confusos de comunicación en dichas familias. Factores como los señalados dieron margen para que en la década de 1960 se creara la primera revista de terapia de familia titulada Family Process y varios libros de texto que llevaban un mensaje claro y contundente. La familia es importante y vital en el entendimiento y manejo de situaciones clínicas. Bien, vamos a empezar a desarrollar los tipos de terapia. En este caso están las terapias de familia estructural y estratégica. Aunque estas dos vertientes no son idénticas, sí guardan estrechas similitudes entre sí, para que puedan ser consideradas como modalidades de tipo sistémico. La similitud esencial es que ambas parten de un paradigma sistémico. Un sistema es una serie de unidades organizadas e interdependientes que se relacionan unas con otras. Todo sistema se compone de subunidades o subsistemas, los cuales en su conjunto le dan configuración a la totalidad del sistema. Tales subunidades suelen estar en relaciones continuas unas con otras y se organizan alrededor de funciones esenciales que harán que el sistema en su totalidad continúe. En terapia de familia sistémica se propone que la familia es un sistema y que éste a su vez se integra por diversos subsistemas, parental, de hijos, de hermanos, de esposos. Comenzaremos con la terapia de familia estructural. El exponente principal de la corriente estructural es Minuchin, aunque también cabe mencionar a Ponte, 1974, y a Montalvo, de 1973. Dentro de esta orientación, uno de los presupuestos básicos es que un sinnúmero de psicopatologías y problemas familiares se deben a la manifestación disfuncional y desadaptiva del sistema familiar, en lugar de centrar el problema en el niño, en nivel individual de que solo es suyo, y con énfasis en los procesos internos del mismo. El clínico sistémico parte de la premisa de que el problema de ese niño no es otra cosa sino la manifestación de un sistema familiar disfuncional. Un sistema familiar disfuncional se caracteriza por su inhabilidad de negociar los cambios de ciclo de vida familiar y otros estresores internos. Por lo tanto, si un niño presenta una conducta problemática, la intervención del terapeuta no debe dirigirse a él, sino a toda la familia. En este caso, el niño es visto como el portavoz o el chivo expiatorio de la crisis de su hogar. Minuchin afirma que niños y jóvenes con trastornos conductuales y psicosomáticos toman el papel de chivo expiatorio, cuando en realidad lo que sucede es que las familias de estos son muy disfuncionales en términos de renegociar diversos cambios en el ciclo de vida familiar. Para el clínico familiar estructural es vital entender 4 categorías de funcionamiento familiar, ya que las mismas brindan la clave para conceptualizar el inicio de una disfunción familiar. La estructura familiar es jerarquía, límites, alianzas y coaliciones, los cuales veremos a continuación. Bien, el primero de ellos es conocido como problemas de estructura jerárquica. Por jerarquías de poder nos referimos a cómo se negocian las decisiones dentro de una familia y quién o quiénes tienen poder de decisión sobre las mismas. En las familias saludables, el poder jerárquico es representado por el subsistema de los padres, quienes son los encargados de velar por sus hijos y obviamente dar órdenes, que es lo más normal que hemos visto hasta ahora. Bueno, consideramos normal porque son familias saludables. Mientras que en una familia disfuncional es posible que una hija adolescente tome las decisiones principales en su hogar junto con su mamá, dejando de lado al papá.
Dentro del paradigma estructural, esta atribución de poder no es correcta y traerá repercusiones sistemáticas desfavorables. De acuerdo con los clínicos, estos desbalances de poder son muy comunes en familias en donde existe un niño o adolescente con alguna dificultad física o mental, ya que en muchas ocasiones los padres le han permitido un poder decisional y de otra índole. Las segundas son peculiaridades en las fronteras entre los subsistemas, más conocido como límites. La función de los límites reside en proteger las diferencias entre los subsistemas, dado que cada uno posee funciones específicas que se deben cumplir. Existen tres tipos de límites: los claros, los difusos y los rígidos. Bien, cuando existen los límites claros y bien definidos, se propone que el funcionamiento familiar propiciará una autonomía saludable entre sus miembros y el propio crecimiento del sistema, o sea, de la familia. En cambio, cuando las fronteras son muy difusas, pocos claras y muy, ahora sí que difíciles de interpretar, suele ocurrir que padres e hijos transgreden los respectivos subsistemas y que propicia un ambiente de sobreprotección y de falta de separación psicológica y emocional entre sus miembros. Por otro lado, cuando las fronteras se mantienen muy rígidas y cerradas, la familia a menudo padece de dejadez y de poca comunicación entre sus propios miembros. Un tercer factor importante en el entendimiento sistémico de familias es lo que se conoce como las alianzas o coaliciones. Sobresalen los tipos de alianzas: los disfuncionales, la de desvío del conflicto a través de un chivo expiatorio, y las coaliciones transgeneracionales. En la primera se observa a la madre y al padre uniéndose en común contra uno de sus hijos. Esta es la estrategia que suele desviar el conflicto de la pareja, pero genera mucho estrés en los hijos. En la segunda, típicamente se forma una coalición entre uno de los padres y un hijo, formando un frente antagónico contra el otro padre. Esto trae como consecuencia el alejamiento de dicho padre y la unión transgeneracional de uno de los padres con uno de los hijos. Desde el punto de vista sistémico, este tipo de acomodo suele ser patológico. El cuarto factor importante es la identificación de un sistema familiar patológico. Son los triángulos. En este tipo de arreglo familiar, muchas veces dos miembros de la familia se unen contra un tercero. Minuchin y Umberger han identificado varios tipos de triangulaciones. Las más comunes son la de una madre que crea una alianza o coalición con su hija, aislando al padre del sistema. La 2, la de un padre y madre que, para evitar enfrentarse a sus conflictos, enajenan a uno de sus hijos y lo convierten en el chivo expiatorio o el enfermo de la familia. Terapia de familia estratégica. Esta modalidad se identifica mayormente con autores como Jake Haley y Chloe Madans. La premisa básica en la cual se engrana esta terapia familiar de corte sistémico consiste en conceptualizar un síntoma como un acto de comunicación familiar o como una secuencia de conductas que conllevan mantener la homeostasis del sistema. Lo que todo terapeuta estratégico desea hacer es interrumpir, es balancear la homeostasis patológico anterior, lo que permitiría a la familia desarrollar y practicar nuevos estilos de comunicación. En esta modalidad sistémica no se intenta que los miembros desarrollen intromisión de los patrones desadaptativos anteriores. Todo lo que se pretende es usar el síntoma del paciente para crear un nuevo sistema o una nueva estructura. Sin embargo, y contrario a la escuela estructuralista, no se le da énfasis ni estudio a la estructura familiar. Las familias son libres de reorganizarse como lo deseen. Asimismo, el terapeuta asume un papel sumamente activo, iniciando, dirigiendo intervenciones estratégicas para cada problema. Para lograr esto, el terapeuta establece metas claras en donde siempre queda explícita la necesidad de resolver el problema o síntoma actual. Este es, por lo tanto, altamente pragmático, el cual le ofrece énfasis a los detalles de los síntomas y mucho menos el crecimiento o reestructuración sistémica de la familia. Vertiente conductual cognitiva. Al contrario de muchos movimientos y escuelas de familia, este modelo no ha tenido líderes carismáticos. En vez de ello, el terapeuta de familia conductual cognoscitivo se ha nutrido más que nada de varias teorías de aprendizaje y del estudio minucioso y sistemático de las interacciones y transacciones familiares
tanto de familias normales y como de familias disfuncionales. Un tipo de terapia psicológica muy utilizada que permite a las personas tomar conciencia